Si tu monitor o televisor de un día para otro no enciende, quédate aquí, que puede que te dé la solución. Muy buenas, pues lo dicho, estás un día y de repente apagas tu monitor, tu televisión, da igual, y al día siguiente te das cuenta de que cuando lo vas a poner en marcha no enciende. Ni el piloto, ni el testigo se enciende el LED, ni nada. Esto, la gran mayoría de las veces, es la fuente de alimentación. Así que vamos a dedicar este vídeo a hacer un repaso de estas fuentes de alimentación y cómo reparar este error que es típico cuando pasan varios años, más de 5 años, más de 10 años, al final hay una pieza que se suele estropear. Pero vamos a hacer un repaso para ver los principales problemas de esta fuente de alimentación. Vayamos a despejar la zona y adentrarnos en lo que es la propia fuente de alimentación del televisor. Lo que estoy viendo en pantalla es un plano de una fuente de alimentación de un televisor de 55 pulgadas. Ya os he comentado, esto es un ejemplo y podéis extrapolarlo a cualquier otro monitor o televisor que más o menos todos funcionan igual. Vamos a explicar las partes de una fuente de alimentación conmutada como es esta. En las fuentes conmutadas suelen estar subdivididas. Tenemos la parte de alta tensión, la de 220 voltios, y la parte de baja tensión, la regulada, la tensión regulada. Esto siempre nos lo indican por seguridad nuestra, para que sepamos que aquí en teoría no debemos de tocar y aquí pues es una parte más segura y que nos da a entender de que está separado. O sea, eléctricamente la corriente no pasa de aquí a aquí, hay una separación galvánica y por lo tanto está aislado de lo que es la tensión de red. Dando la vuelta podemos ver los componentes principales. Vamos a hacer un resumen simplemente para que nos suene esto a chino cuando lo veáis. Luego pasamos a la reparación. Os adelanto que la reparación suelen ser muy sencillas si es el fallo que le pasa a esta placa concretamente. Aquí podéis ver la entrada de corriente. Después de la entrada de corriente de la red, lo que hay son unos filtros, que son estos dos de aquí. Después va un rectificador, que es esto de aquí. Un rectificador pasa la corriente alterna a corriente continua. Y luego hay unos condensadores, que los tenéis aquí, que son de 450 voltios. Y aquí, que lo que hace es rectificar los 220 voltios en continua. La tensión se eleva por los diodos, por la raíz de 2. Y ya tenemos la tensión continua aquí. Esto es un troceador o chopper, o como lo queréis llamar. Y aquí tenemos un transistor de potencia o un MOSFET o similar. Lo que hace este conjunto es pasar de corriente continua a alta frecuencia troceada. Y lo que tenemos en una alta tensión lo convierte a unas salidas de alta frecuencia a varias tensiones. Y a partir de aquí lo que hace es una salida mediante diodos, de un solo diodo, cada salida suele tener un solo diodo, y va a un condensador. Y ese condensador lo que hace es rectificar la alta frecuencia otra vez en continua, pero ya a las tensiones que el troceador tiene definidas. Y así pasamos de 220 voltios alterna a varias tensiones en continua. Todas estas tensiones, hay algunas que son de referencia o de pequeña intensidad, que es lo que hace mantener la tele con un mínimo de tensión de los circuitos básicos antes de arrancar. Una vez que recibe la orden de arranque, el resto de componentes pues entran en función. Aquí detrás, aunque parezca que no, hay circuitos integrados que se dedican a esto que acabo de decir, a la conmutación de la baja tensión y a la salida de sus diferentes tensiones. Vamos ahora a definir varios fallos de estas fuentes. El principal fallo y el más fácil de todos suele ser en sus salidas. Los condensadores estos suelen ir muy al límite. Y me refiero en su tensión. ¿Ves? Este de 200 voltios y a lo mejor su tensión de servicio de 150 a 160 voltios. Algunos picos los recibe con el paso de los años y aparte aquí en este punto, que los diodos dan mucha calor, al tener una temperatura más elevada de lo normal, el condensador al final con el paso de los años pues se rompe. En este caso la avería es sencilla, porque el condensador, cuando se rompe, estos triángulos, estas aristas que hay aquí, se suelen romper. En este caso no se rompe, pero si lo miramos de perfil, en este caso no se ve mucho. Pero vamos a señalar aquí abajo cómo el condensador se ha roto. Se ha salido la goma y significa que aquí hay una sobrepresión y ha estallado. No siempre es visible, pero normalmente es esto. La avería principal es que este condensador deja de funcionar, la tensión no la estabiliza y lo único que ves es un rizado. Y después entonces la fuente de alimentación en sí no es capaz de entregar la tensión constante del valor fijado que necesita el resto de circuitos electrónicos. Y es por eso no llega a arrancar, no funciona.
Pero esto sí que va, lo que no va es esa salida regulada, por culpa de esto no regula. Tan sencillo, pues si tienes una tele de X años, te digo, vale para muchos electrodomésticos, hay aparatos que están encendidos 24 horas, todo esto sobre todo pasa en los aparatos que están encendidos 24 horas, que tenemos la tele apagada con su pilotito encendido. Estos componentes están funcionando, tan sencillo como cambiar los condensadores y volvería todo a funcionar. Si tenemos esta avería, la reparación ya estaría hecha. Si esa avería no es, el siguiente nivel es comprobar todos los diodos y el transistor de potencia. El transistor de potencia que hay aquí, o el MOSFET, si rompe, suele romper varias cosas, sobre todo el fusible. El fusible suele romper. En este caso el fusible no está roto. Como no está roto, y como veo que aquí lo veo todo íntegro, porque normalmente suele reventar o una resistencia o el propio transistor se suele ver su lado roto, pero aquí se ve bastante intacto. Y de hecho cuando lo ponemos, lo enchufamos, ni explota ni nada. Entonces todo esto está intacto. Si estuviera mal, normalmente los componentes se ven que están mal. Lo que pasa es que hay que mirar con delicadeza los componentes a revisar si es la parte de alta. Los condensadores no suelen ser, pero si están hinchados, pues también nos da signo de que esto está fallando. Normalmente el diodo es el causante que nos rompe todo lo demás. El diodo, hay un diodo que se puede cruzar, esto es un puente de diodos, que son 4 diodos, hay uno que se puede cortocircuitar y meternos alterna en la continua, y entonces el transistor no aguanta, revienta, suele haber una resistencia en serie de protección que también se quema, y el fusible salta. El primer impacto, aparte de que el fusible salta, probablemente nos haga saltar el manejo térmico de la casa. Para reparar todo esto, pues ya habéis visto, he dicho varios componentes: resistencia, transistor, puente de diodos, habría que cambiarlo todo y revisar el resto de circuitos, que no haya ningún cortocircuito. Es muy importante aquí pararse y revisar bien, porque si nos dejamos un solo componente averiado en la parte de alta y volvemos a enchufar, nos vuelve a fastidiar todo otra vez de nuevo. Esto es muy importante. ¿Qué precauciones hay que tener aquí al tocar aquí? Y bueno, y en general, en la placa en general. Aquí tenemos condensadores de 400 voltios, 450. Es importante descargarlos, o sea, se cortocircuitan y los descargamos. Porque una vez que los sacamos la placa y tocamos, pues dar una descarga importante, una descarga importante porque es en corriente continua. Hay que tener mucha precaución, no es cualquier cosa esto, es igual de mortal que la corriente de casa. Aquí hay una carga considerable y nos puede pegar un buen susto. Muy importante, sobre todo la seguridad, descargar los condensadores, y si no descargamos, tener precaución de no tocar las pistas tan libremente como yo he hecho en este vídeo. Las averías de alta ya las he explicado más o menos, y nos iremos ahora a las averías de baja, de regulación. Ya hemos explicado la primera, que era la más fácil, si eso es la avería, los condensadores que se hinchan. Los cambiamos todos, cuidado que tienen polaridad. Una siguiente avería podría ser los diodos, algún diodo que se nos haya quemado. Entonces, para eso ponemos nuestro tester, lo ponemos en modo diodo, si no en modo resistencia también se puede ver, y miramos que la polaridad es correcta. ¿Okay? Aquí en nuestro caso, pues en un sentido marca y en otro no marca. Aquí a simple vista, en este caso ya hemos dicho que la placa es el fallo, son los condensadores, o sea que el resto está bien. Pero a simple vista ya estamos viendo que aquí hay mucha temperatura, estos diodos se calientan mucho. Entonces la zona esta pues tenderá a fallar más, porque como está a mayor temperatura los componentes se degradan antes, y por eso el condensador que hay aquí seguramente una parte lo tenga la culpa la tensión, pero otra parte importante la culpa la tiene la temperatura. Si tenemos que la placa está puesta así, en vertical, pues la temperatura, pues ya veis lo que hace. Por detrás, pues no hay mucho que enseñar. Antiguamente, en los televisores antiguos, como los componentes eran más altos, más largos, vibraban, y al vibrar rompían las soldaduras. Ahora, actualmente, ya eso ya no sucede, aparte que el estaño que se usa ya es otro. Una revisamos los diodos, si encontramos diodos que se han cruzado, pues se sustituyen también por otros iguales. Estos condensadores, si son salida de línea, solamente tienen la función de estabilizar. Entonces, su sustituto, lo suyo sería que fuese el mismo, 200 voltios, 47 microfaradios. En mi caso le voy a meter este, aparte que no tengo otro. Es de 400 voltios, 100 microfaradios. Le podemos subir la capacidad, pero solamente si tenemos la certeza de que solo se usa de filtrado. Si el sistema de conmutación lo usa también para oscilador, esto que vamos a hacer no nos sirve. En este caso ya digo que sí que sirve y se puede identificar fácilmente. Normalmente una de las salidas, estoy mirando las pistas, y si no, si tenemos el circuito, pues mucho que mejor. Mirando la salida y que va un diodo, la salida va directamente a un diodo y del diodo va al condensador. Nos garantiza de que hay excepciones también, de que ese condensador solo se usa como estabilizador. Si se usa como estabilizador, hay dos cosas que con este lo mejora. La tensión, si subimos la tensión electrónicamente no pasa nada, o sea, el circuito va a funcionar exactamente igual, o sea, ahí sí que no hay ningún problema, pero al elevar la tensión, la duración del condensador va a ser mucho mayor, porque aguanta mucho más, básicamente es por eso. La capacidad, si aumentamos la capacidad, si es solamente
que se usa para estabilización, lo que hacemos es mejorar el filtrado, o sea, el rizado final. En una tele me da igual, en una tele nos daría igual. En un equipo de audio sí que esto sí que es más crucial. En este caso, lo suyo sería cambiarlo por uno igual a este de tensión mayor. Eso sería lo suyo. Voy a hacer la sustitución para que veáis cómo queda. Y poco más. Yo creo que ya hemos explicado todo lo básico de lo que es una fuente de alimentación, muy resumido. Este vídeo os puede dar a pie pues a ver otros vídeos y ver el detalle, si tenéis más interés y os gusta esto, pues el detalle de cómo funciona cada parte de una fuente conmutada. Vayamos a sustituir el componente y a ver cómo queda. Pues ya está hecha la reparación. Aquí podemos ver el condensador que hemos puesto. Hay que respetar sobre todo las dimensiones de la placa, para que nos quepa luego otra vez en la televisión o monitor. Lo hemos puesto en disposición lateral porque así no sobresale en altura, igual que los otros componentes, los otros condensadores que hay aquí. Lo hemos pegado a la placa con cola caliente y aparte vemos que hemos mejorado lo que es el tema de la calor. Ya el condensador no está en el sitio donde estaba, que le daba temperatura a estos diodos. Tenemos el condensador en un lateral y esa temperatura ya no la va a recibir. Aparte de que hemos subido a 400 voltios. Aquí tenemos la pieza dañada, que se ve claramente que está dañada. Ves que está rota. El capuchón se ve como ha reventado. Lo suyo es que normalmente revienten por aquí arriba y se ve esto hinchado. Pero este, pues no ha sido el caso. Ha reventado por abajo y no lo tapaba el propio condensador. Ya lo hemos enchufado. Para probar estas placas lo que se hace es enchufar primero aquí y luego al enchufe. En el enchufe le damos un pulso. Podría quemar algo o lo que sea, pues solo le damos ese tiempo. Si se destroza, al final salta el mando térmico y se acabó, es lo que hay. Pero si no, pues podemos estar a tiempo de que la avería no sea más gorda. En este caso, le hemos dado un pulso y hemos verificado con el pulso ese, ya sin alimentar de la corriente. Hemos mirado tensiones aquí y aquí, vemos que hay 200 y pico voltios, que va bajando porque ya no está enchufado. Y aquí este condensador también estaba a 120 y pico voltios. Y nada, y vemos que las tensiones de salida más o menos las va haciendo. Solo podemos verificar los condensadores, pues ver las tensiones que hay en esos condensadores. Lo hemos visto, ya os comento, no hace falta, o sea, enchufar un pulso y en ese momento tenemos 15 segundos de ir verificando los condensadores y demás sin tocar nada, con mucha precaución de que no nos dé la corriente y así vemos que la placa funciona. En este caso, pues funciona. Las salidas, tenemos tensiones de salida y la placa es estable. Y una vez que funciona todo eso, lo podemos dejar ya un rato puesto y lo quitamos y volvemos a verificar tensiones de salida que son las mismas que antes y si todo es correcto, pues para adelante. El siguiente paso es montarlo a la televisión y hacer la prueba real. Voy a saltarme todos estos pasos de montar la televisión, desmontar, probar, porque parece un poco de interés. Si queréis aprender más sobre soldaduras, todo eso también lo hemos obviado, soldaduras, limpiar placas, repasar componentes, etcétera, etcétera, etcétera. En mi canal tenéis tutoriales para aburrir, para poder aprender pues todas estas cosas, técnicas de soldadura, etcétera, 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 ningún problema. Ahí podéis mirar y aprender todo lo que queráis. Con esto espero que os haya sido útil y seguro que si lo habéis reparado, ese dinero que os he ahorrado una tele. Y en este caso, ya os comento, esta era de 55 pulgadas, una tele grande. Muy bien, pues nos vemos en otros vídeos. Hasta luego, adiós.